Desde tiempos inmemoriales, el hombre siempre tuvo la necesidad de cubrir su cabeza. El pañuelo fue uno de los elementos de la indumentaria valenciana del siglo XVIII utilizados para este fin. También se llega a elaborar su formato en diferentes formas en la cabeza, la forma de anudarlo, y parece que perdura más en unas zonas que en otra la forma. Eso hace que pues, tengamos varios modelos, no sé, el de 3 cues que se ataba atrás de 3 partes, cuando de una cúa que formaba una parte atrás como una cola y después al anudarlo delante se quedaba en una sola cúa. Posteriormente también está el que se llama de fumeral, que para poderlo elevar hacia arriba, parecería un poquito a lo que sería la zona aragonesa, que queda un poquito subido hacia arriba, se le ponía hasta un poco de refuerzo para poderlo dejar rígido y que no se doblara el pañuelo. Está también la forma un poco, dijéramos, de barretina, que queda puesto hacia un lateral y enganchado por una de las partes de la sien. Hay diferentes formas para anudar. Precisamente por la estructura de la ropa tan ceñida que dejaba asomar el pecho y que lógicamente las señoras no iban por la calle enseñando el pecho, había una prenda que era el pañuelo, que se lo echaban al hombro y que les cubría precisamente pues lo que no se debería ver, una prenda de pudor. No tiene realmente nada que ver con los pañuelos que llevaban los hombres en la cabeza. Los pañuelos de los hombres los hacían con algodón o con tejido de pita, que era un material que estaba próximo a su entorno natural, y sin embargo los pañuelos que llevaban las mujeres pues eran de tejidos finos que compraban en la botiga, de tejidos de muselinas y que generalmente estaban decorados con bordados y tal, cosa que tampoco tiene que ver nada con el pañuelo de la cabeza del hombre, que no tenía ningún sentido que estuviera bordado. El pañuelo ha tenido en 3 estilos, ha tenido el de seda, el de lana y el de vestir, que el de vestir por regla general era bordado con lentejuelas o bien con oro, con hilo de oro, o bien con sedalina, o bien con encajes, y llevaba alguna incrustación de lentejuela siempre metida para gran fiesta. El sombrero calañés tiene una variedad, es la que aquí en la región denominamos la rodina levantina, la cual es también una forma troncocónica, pero mucho más baja que la de pistó o cosiol, y tiene el ala un poco más pequeña y redondeada hacia arriba. El calañés también va adornado con sus madroños o borlas, y la rodina tiene el ala más amplia, sigue teniendo el ala al final del extremo vuelta hacia arriba formando una barandilla, y también se adorna con madroños típicos de aquí, y lo que es la unión pues lleva también un cordoncillo para embellecerlo. La rodina, que se gastaba muchísimo, dentro que es un tipo de sombrero plano completamente, que no es valenciano solo, porque ese se gasta también, por regla general, por toda la parte de Castilla, La Mancha, y Segovia y todos estos sitios, se gasta la misma rodina, quitando de que la nuestra es un poquitín más pequeña y lo que es el flan de arriba es más chato. En cuanto a más representativo dentro de los sombreros en la indumentaria valenciana del XVIII, habría que destacar la montera. La montera es un sombrero, más bien que sombrero, es gorro, y es característico de todo el territorio español, pero
en toda España, en todas las poblaciones donde había gremios, en las ordenanzas de gremios aparece la montera valenciana, o sea que había una montera distintiva de los valencianos que estaba extendida por todo el territorio español y reconocida como tal. A lo normal entre los labradores, gente que va al campo, pues es que utilizase sombreros confeccionados de paja y que generalmente aislaban más del sol, que precisamente pues, el sombrero es para aislarse del sol y hacer sombra, por lo que viene precisamente el sombrero. Y estos sombreros de paja eran muy asequibles, casi siempre estaban hechos con palma del país, del margalló, o de palmera, con lo cual era un material que era muy disponible y muy barato, y generalmente cuando había que vestir, pues entonces ya utilizaban sombreros hechos de tela o bien de fieltro. La cofia es un elemento de cubrir la cabeza que se ha utilizado desde muy antiguo. O sea, ya aparece en multitud de citas. En la época del Cid, el poema del Cid está lleno de cofias. Cofias que generalmente pues, eran de tipo militar, pero que en esencia ha sido lo mismo. Consiste en una cobertura de cabeza hecha generalmente de malla o red, o incluso de punto, y en ocasiones de tejido. Generalmente solamente hace que recoger el cabello. Tanto hombres como mujeres llevaban el cabello largo, los valencianos sobre todo lo llevaban generalmente recogido en cofia, aunque dejaban, la mayoría de las veces dejaban ver caer las polseras, es decir, unas mechas de cabello largo que colgaban desde la frente y caían por los lados de la cabeza. Al final acababa con una serie de arbosos, que llamamos aquí, que eran como bolas trabajadas adornando el final de la cofia.